Hola trucofans, sean bienvenidos a un nuevo video. El viernes pasado no se emitió un nuevo episodio de la serie Yellow Chapkini, pero sí nos publicaron un impactante adelanto número 3 del capítulo 42 que a muchos de nosotros dejó atónitos. La historia continúa avanzando con giros inesperados. Nuket, por ejemplo, ya mostrará su verdadero rostro, sus verdaderas intenciones, y la llegada de Pelín y su madre es un hecho que acontecerá más pronto de lo que esperábamos. Hoy les traigo la reseña de este tercer adelanto. Les confieso que estuve pensando bastante cómo hacerla porque la serie me trae en un constante altibajo de emociones. Pero bueno, ya estoy aquí para contarles y analizar un poco lo que acontece, y como siempre los invito a que se queden hasta el final de este video para que no se pierdan nada. El avance inicia con el encuentro entre Nuket y Zerryn. Por lo que se ve, más allá de conocerse, ambas tienen una muy buena relación, cosa que no me extraña porque son tal para cual. Por el asombro de Zerryn ante el llamado de Nuket, aparentemente el encuentro no es planeado y tendrá lugar en el hospital o la clínica donde se ve a Pelín ingresada más adelante. Ambas se abrazan felizmente y se escucha que como parte de la conversación Zerryn dice: "Has asumido un trabajo muy difícil, Nuket. No es nada fácil tratar con los Korhan". Aquí es cuando vemos a la verdadera Nuket entrando en acción. Esta mujer se libera y transforma incluso su apariencia, se recoge el pelo y se muestra tal y como es. Señoras y señores, de una manera totalmente contraria a lo que hemos visto hasta ahora. Por lo que queda bien claro que es una mujer altamente peligrosa, capaz de engañar con su comportamiento hasta a su propio hijo. Vaya, en este tema me quito el sombrero ante los guionistas porque es verdad que jugaron muy bien la carta del engaño al público con este personaje. De hecho, creo que lograron hacer que la audiencia en su totalidad viera a Nuket como un personaje positivo. ¿Quién diría que nos iban a salir con semejante sorpresa, verdad? Cuéntenme ustedes si llegaron a sospechar que realmente algo como esto sucedería. En respuesta a las palabras de Zerryn, Nuket dice: "Pero he logrado ganarme su confianza, en especial la de Jalis". Se ve entonces al señor Jalis en su habitación, este señor que ha caído rendido a los pies de su hija y está totalmente ajeno a la amenaza que ella representa, y seguido aparece Qasim diciéndole a Suna: "¿Acaso tú eres Seyran? ¿Pretendes seguir las costumbres ribereñas?". Al decir costumbres ribereñas, Qasim se está refiriendo a las costumbres de la mansión, ya que las casas ubicadas a la orilla del Bósforo en Estambul están en una ribera. Suna está con los ojos llorosos mientras escucha a su padre, y a continuación pasan imágenes de ella y Seyran preparándose para salir, ya que ambas, en compañía de Ferit, Kaya y Asuman, irán a celebrar el hecho de que Seyran comenzará la universidad. Luego Ifakat en su habitación pone en marcha otro de sus planes. En este caso intentará unir a Suna con Kaya y se ve que le dice a Suna: "En ningún momento dije que podrías estar en el lugar de Seyran". Suna, molesta, le pregunta: "¿Y qué es lo que estás insinuando entonces?". A lo que Ifakat responde: "Kaya, si te casas con él, serás la señora de esta mansión". Esto último que dice Ifakat se escucha en lo que pasan imágenes donde se ve a Kaya y Suna muy bien juntitos. De hecho, casi se besan, y creo que estas imágenes pueden ser parte de un sueño o un pensamiento de Suna en este caso, porque aparentemente ya ella empieza a pensar de forma positiva en la posibilidad de una relación sentimental con Kaya. Queda bastante claro que la intención de los guionistas es que ambos tengan una relación, por lo que cada vez se me hace más remota la posibilidad de que haya un desarrollo favorable en la relación de Suna y Abedin, o por lo menos de momento. En la siguiente escena, Seyran está irradiando felicidad en su habitación mientras dice: "Hoy es el día en que se empieza a escribir mi futuro". Obviamente está disfrutando que va a poder hacer realidad su sueño de estudiar, y la pobre está totalmente ajena a todo el desastre que se le avecina en breve. A continuación se ve el momento en que Qasim entra en la habitación de Suna para reprenderla. Me sigue pareciendo que él percibe las intenciones que tiene Kaya con su hija y es algo que no le agradará para nada, por lo que de mala manera amenaza a Suna con enviarla a Antep.
Y Fakat más adelante aparece con una sonrisa disfrutando lo bien que ella ve que le está saliendo todo. Creo que sentirá que nuevamente el viento empieza a soplar a su favor, pero afortunadamente para nosotros las cosas no serán tan así. Posterior a eso está Qasim haciendo de las suyas en su habitación y seguido Orhan, tras haber sido sorprendido por Nuket cuando él estaba con Dishle, le dice a su hermana: nuestro padre es el mismo, pero está claro que nuestras madres eran muy diferentes. Muero de curiosidad por saber qué le va a decir Santa Nuket a Orhan en ese momento. Ya luego vemos otra parte de la conversación con Zerrin, en la cual ella le dice: todavía siguen metiéndose con mi madre muerta. Aparece entonces Sultán en la mansión diciendo: que Dios te castigue. Y más adelante entonces Nuket le dice a Zerrin: sin experimentar lo que me hicieron experimentar. O sea, ella en realidad en su mente tiene muy presente que los únicos culpables de toda su desgracia han sido los Korhan y que la juzgan sin saber ni haber pasado por las circunstancias que ella tuvo que atravesar, cosa que aumenta sus ansias de venganza. La primera aparición de Pelin en esta temporada tiene lugar a continuación en el avance. Hasta rara me sentí al verla porque yo ya había reseteado su personaje y ahora al parecer regresa para imponer su presencia más que nunca. Estando hospitalizada, ella le dice a su madre: nada puede ser más difícil que irse, dejando ver que aparentemente es ella la que decide continuar luchando por Ferit. Más adelante dice: estoy decidida, haré lo que sea necesario. Y posteriormente muestran el momento en que Nuket está regresando a la mansión transformada nuevamente en su mejor versión de mujer perfecta. Seguido, irónicamente, durante la conversación con Zerrin, ella le dice: si pudieras verme en la mansión, soy todo un ángel de la bondad. Pasan imágenes de ella en su habitación sentada frente al espejo actuando como si estuviera loca. Me impresiona que en realidad está enferma, pero de la mente y no de otra cosa, como ha querido hacerle creer al señor Jalis, por lo que intuyo que los medicamentos que está tomando son en realidad debido a problemas con su salud mental. Luego está Pelin haciendo una llamada telefónica, después la vemos en un taxi, probablemente dirigiéndose rumbo a encontrarse con Ferit, y de vuelta a la escena en la habitación de Nuket, ella sola frente al espejo dice: buena suerte, señoras. A continuación nos muestran parte del desenlace de la discusión en la cocina cuando Seyran descubre lo que ha estado haciendo Sultán con el tema de las medicinas y las bebidas. Sultán dice: lo hice para que Ferit rompiera contigo. Tanto Ferit como Seyran están en shock delante de ella. Seyran enloquece y entonces aparece Suna diciéndole a Sultán: mírame, te haré pedazos aquí mismo. Kaya la sostiene intentando detenerla y seguido Fakat entra en el juego haciéndose la que está súper molesta por lo que ha hecho Sultán. Ella la agarra por el cuello mientras le dice: es cierto lo que he escuchado, librándose en ese momento de que todos descubran que en realidad el plan fue tramado por ella. Pero luego, en medio de una conversación con Sultán en su habitación, Ferit escucha la verdad de los hechos y entra a pedirle cuentas a su tía diciéndole: tú lo hiciste. El pobre está muy mal ante la realidad que está enfrentando y Fakat sin remordimiento alguno le contesta: me alegro que lo haya hecho. Y entonces pasan varias imágenes. Se ve a Seyran descompensada entrando a su habitación con Suna. Ferit sale de la habitación de Fakat destrozado y hasta cierto punto él se verá atado de pies y manos porque Fakat le dice: si Sultán dice que estáis juntos, ¿qué vas a hacer? O sea, literalmente lo chantajea con eso. Qasim va a la habitación de Seyran y la agarra por el cuello. Al parecer él no sabe hacer otra cosa que no sea eso. Suna intenta detener a su padre y le dice: Sultán estaba añadiendo medicamentos en todo lo que ella bebía. Qasim se vuelve aún más loco en ese momento y grita: ¿quién demonios son? Al parecer después de eso va a revolver esa mansión y teniendo en cuenta la gravedad del asunto, yo sinceramente
sinceramente espero que vaya directo a pedir explicaciones. Seguido, Abedin encuentra a Ferit en muy mal estado en la mansión y trata de que vuelva en sí. Los problemas golpearán a nuestro pistacho bien duro esta vez, y eso que no sé si en ese momento él ya está al tanto del regreso de Pelin. Lo último que acontece es precisamente que él, en compañía de Abedin, va a ver a Pelin. La cara de Ferit deja ver lo mal que se siente ante la situación. Abedin también está como quien no cree lo que está sucediendo, y Pelin se deja ver como un animalito inofensivo e indefenso que ya sabemos que no es. O sea, en otras palabras, que la compre quien no la conozca. Y bueno, chicos y chicas, eso es todo lo que acontece en este adelanto. Me parece que esta escena del final también será el final del capítulo 42. Tengo curiosidad por saber qué planea ciertamente Pelin. Todo indica que este personaje va a seguir cayéndole atrás a Ferit. Es increíble que a estas alturas nos vayan a hacer vivir la misma agonía de la primera temporada con esta chica, y por mi parte sigo sin creer que dirá que está embarazada. Me parece que es algo que ni ella misma se creería. Además de que está claro que Ferit hace un siglo no la toca, y sería otro súper mega error de los guionistas. Pero bueno, tenemos que esperar para ver ciertamente qué pasará. Mis queridos turcofans, esto es todo por ahora. Vamos a ver qué desenlace tendrán los capítulos 42 y 43 esta semana. El panorama se sigue complicando, creo que siguen sin tomar las mejores decisiones para el guión, y Seyran y Ferit continúan viviendo alrededor del mismo caos de siempre. Déjenme saber qué opinan sobre este avance y qué creen que sucederá a raíz del problema con Sultán y el regreso de Pelin. Si les ha gustado esta reseña, porfa no se vayan sin dar un like y suscríbanse al canal para que estén al tanto de todo lo que publicamos sobre sus actores, series y novelas turcas favoritas. Yo soy Meli y me despido de ustedes por ahora, esperando verlos en un próximo video.